Aunque hoy día voy a dirigirme especialmente a los padres, porque es el Día del Padre y vale la pena que aprovechemos la oportunidad para hacernos recordar nuestra responsabilidad como padres. También pues quiero hacer recordar de que el mensaje siempre es de la palabra del Señor, por lo tanto es vivo y eficaz, y así como hace efecto en la vida de un hombre, o debe hacer efecto en la vida de un hombre, también debe hacer efecto en el resto de la congregación. Que esta mañana podamos salir vitalizados con la palabra del Señor de este lugar, que podamos salir también con las ganas de servir al Señor de una u otra manera, y podamos desde luego darle la gloria en el resto de la semana que Él nos conceda la vida. Para punto de partida vamos a comenzar con el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4. Es un versículo muy interesante, un versículo pequeño, pero tiene algunas declaraciones bastante fuertes que quisiéramos aprovecharlas al máximo en esta oportunidad. No voy a ser muy extenso en el mensaje, sin embargo sí pues me gustaría que podamos considerar esta declaración que encontramos aquí del apóstol Pablo. El versículo está dentro del cuadro de una serie de indicaciones que el apóstol Pablo da para nuestro comportamiento dentro de una sociedad. Va a referirse pues aquí inclusive a los patrones y a las esposas, etcétera, pero tiene una referencia muy especial para con los padres. Y miren lo que dice aquí, Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay varias cosas que pudiéramos decir, pero vamos a aferrarnos especialmente a ese asunto de que el apóstol se está dirigiendo a los padres para que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en amonestación y disciplina del Señor. El asunto de la paternidad no es un asunto que podríamos considerarlo como simplemente el hecho de que podemos tener hijos y listo. No. El asunto de la paternidad es algo que asume una tremenda responsabilidad. Cada hombre que tiene hijos debe tener muy en serio este privilegio que el Señor le ha dado. En la Biblia vamos a encontrar en esta mañana, cuando revisemos algunos versículos, una serie de versículos que tienen que ver precisamente con este detalle de que Dios nos ha concedido el privilegio de tener hijos, pero tenemos también una gran responsabilidad con ellos, porque es importante lo que podamos formar en ellos. Hay que recordar varios detalles que ya hemos mencionado anteriormente. Uno de ellos es que tus niños no aprenden porque lo ven en el colegio o de repente lo ven en la televisión. Aprenden principalmente porque lo ven en tu vida. Las primeras palabras que ellos van a aprender son las palabras que comúnmente repetimos en casa. Y ellos repiten lo que nosotros decimos y lo van a hacer así. Si de repente tienes en casa un niño muy grosero, es que de repente tú te portas como groseramente. Si de repente tienes un niño en casa que le gusta hablar grosería, lisuras, pues es probable que sea porque a ti te escucha de continuo ser grosero, hablar lisuras. De manera entonces que el niño simplemente va a repetir lo que por lo general hacemos nosotros como padres en casa. Pero eso también puede causar en ellos grandes resentimientos. Nuestro comportamiento puede causar en ellos grandes resentimientos. De manera entonces que muchas veces la falta de respeto que tus hijos pueden tener contra ti puede ser simplemente la actitud, el resentimiento que ellos tienen contra ti porque alguna cosa has hecho que a ellos no les pareció o que hiciste en contra de ellos. Por ejemplo, les voy a llevar a un cuadro que encontramos en la Biblia y que precisamente es un cuadro bastante interesante, pero que vale la pena que lo consideremos. Vamos al libro de Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. En casa usted puede leer toda la historia, pero
quiero referirme especialmente a estos versículos porque sintetizan lo que había en el corazón de estas dos mujeres y en contra precisamente de su papá. Miren lo que encontramos aquí en el capítulo 31 de Génesis, los versículos 14 y 15. Y por supuesto, valdría la pena que considere un poco la historia que antecede a esto. De repente algunos no la conocen y por lo tanto me gustaría repetirlo simplemente. El caso es el caso de Raquel y el caso de Lea. Ustedes saben que Jacob se enamoró y quería entonces casarse con Raquel y conversó con el papá de Raquel y el papá de Raquel le impuso un precio en cierta forma porque le dijo tienes que trabajar 7 años para que puedas casarte con Raquel. Y entonces Jacob pues trabajó, Israel trabajó 7 años para casarse con Raquel, pero cuando ya terminó sus 7 años de trabajo, pues en lugar de recibir a Raquel, recibió a la hermana de Raquel, a Lea. Y hay que recordar lo que hemos dicho también anteriormente, que la situación de la mujer en tiempos antiguos no era como en el tiempo actual. Y diríamos que tampoco era como Dios quería que sea, no, de ninguna manera, sino que el comportamiento de la humanidad siempre guiado por el enemigo, pues ha tratado siempre de oponerse a lo establecido por Dios. De manera que en aquel entonces, pues la mujer automáticamente era algo así como un objeto, una propiedad del varón, especialmente del papá. Entonces, si el papá tenía hijos varones, pues hacía festejos porque el hijo varón podía ayudarle en el trabajo y todo eso, pero en el caso de que le naciera una hija mujer, pues no era tanta alegría que digamos. Y en ese caso, pues habían 2 chicas ahí, Raquel y Lea. De modo entonces que cuando llegó el tiempo que Jacob tenía que recibir a Raquel como esposa, pues el papá pues, le cambió el paquete y entonces le entregó a Lea en lugar de entregarle a Raquel. Pero Jacob quería a Raquel. Entonces, ¿qué hizo? Trabajó 7 años más para que así pueda recibir como esposa pues, a Raquel. Todo esto causó una amargura en el corazón de Raquel y de Lea. ¿Por qué? Porque el papá estaba haciendo su voluntad. El papá estaba actuando en una forma egoísta. El papá estaba actuando como a él se le venía en gana, sin importar o sin considerar que eran sus hijas. Y por lo tanto, pues en el corazón de Raquel y Lea comenzó a crearse un desánimo, un sinsabor, una aversión contra su padre. Así que cuando tuvieron oportunidad de que Jacob le dijera, vamos a ir a mi tierra, entonces ni cortas ni perezosas ellas estaban dispuestas para salir de su tierra, de la presencia de su padre e irse lejos de él. Ahí es donde encontramos entonces estos versículos que vamos a leer, capítulo 31, versículos 14 y 15. El versículo 14 dice, respondiendo Raquel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad de la casa de nuestro padre? Mire lo que está diciendo aquí Raquel. ¿Acaso tenemos alguna heredad en la casa de nuestro padre? Miren lo que dice el versículo 15. ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió. Eso es lo que está diciendo aquí Raquel y Lea. ¿Nuestro padre qué hizo? Nos vendió. Y aún se ha comido del todo nuestro precio. No son palabras agradables a los oídos de un padre, de ninguna manera. Pero, ¿qué había pasado? Pues yo diría que el papá de Raquel y de Lea se lo ganó por su actitud egoísta, caprichosa, su actitud negativa para criar a sus hijos. Y qué importante, hermanos, que eso nos sirva como una ilustración de lo que el apóstol Pablo nos dice: criad
a sus hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este tiempo, cuando la situación está tan difícil, tan complicada aquí en nuestro país, porque hay que recordar que siempre hemos dicho que el índice de delincuencia en nuestro país pues era bien alto. Siempre hemos dicho que el índice de delincuencia en nuestro país es bien alto y parece que los gobiernos no encuentran una forma de corregir el asunto. En la actualidad no vamos a decir que ha mejorado la situación, al contrario, cada vez está peor el asunto de delincuencia en este país. Sin embargo, la semana pasada yo estaba escuchando y también leyendo que más alto que el índice de delincuencia es el índice de corrupción. La corrupción ha superado en nuestro país la delincuencia. No es nada bueno, no es nada agradable escuchar tal situación, pero eso es lo que está pasando en nuestro país. Y diríamos que hay que ser un hombre de verdad, un cristiano de verdad para criar hijos en este país, en este tiempo de delincuencia, en este tiempo de corrupción, en este tiempo de inmoralidad, criar hijos para la gloria de Dios. Hay que ser un hombre o un cristiano de verdad. Y Dios te ha dado el privilegio, mi querido hermano, en el Señor Jesucristo, de tener hijos, pero quiere que los críes en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante esa declaración que encontramos aquí en las palabras del Señor. Diríamos entonces que es vital que nosotros, los padres de familia, tengamos un alto vigor espiritual para poder transmitir a nuestros hijos vida espiritual. En ese tiempo, cuando pues todo se ha materializado, donde de repente pues lo que la gente busca siempre es dinero, dinero, dinero a como dé lugar, por eso es que hay tanta corrupción en nuestro país. Pues en este tiempo de tanta corrupción, de tanta inmoralidad, pues es importante que los padres de familia, especialmente los padres cristianos, tengan un vigor espiritual para que puedan transmitir a sus hijos vida espiritual. Así que qué importante es que podamos reconocer esto que estamos viendo aquí en la palabra del Señor. Ahora, podríamos decir que para poder transmitir esta vida espiritual, poder criar a nuestros hijos en este tiempo para la gloria del Señor, se requieren de negarles muchas cosas. Se requiere de decirles no de continuo. Y no es porque seamos otra vez egoístas o malos, sino más bien porque hay cosas que no les conviene. Y tú como cristiano deberías saberlo y entonces tú tendrías que decir a tu hijo, no, esto no te conviene. Y muchas veces pues decirle simplemente no te conviene porque la palabra del Señor dice que no te conviene. Es decir, Dios está diciéndonos que no te conviene y por lo tanto no vas a hacerlo. ¿Cuántas veces tal vez algunas señoritas por ahí están pidiéndole a sus padres querer ir pues a una discoteca o algo así porque todas sus compañeras de colegio van? Y tú como cristiano, tú como hombre de Dios, seguramente tendrás que decirle, pues, no te voy a permitir, o no quiero que vayas, o Dios no quiere que vayas. Pero tienes que mostrarle con la palabra del Señor que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera, y me gustaría que pongas atención. Tú sabes que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto, ¿verdad? ¿Cuánto del huerto les dio para que lo disfruten? Casi todo. Diríamos el 99.9% era para que Adán y Eva lo disfruten. Ahí está todo el huerto para que ellos lo disfruten, ¿sí? Solamente había un árbol que le dijo que no lo coma. Ahora, no es porque Dios era caprichoso ni nada por el estilo, pues lo que encontramos más bien es que Dios no creó títeres que los movía a su voluntad. Tampoco creó personas sin voluntad
incapaces de obedecer. El ser humano fue creado, fue creado así, es decir, como Dios, a la imagen de Dios, un ser con voluntad. Y entonces cuando le dio una indicación, lo que Dios estaba esperando era obediencia. Era simplemente que el hombre le obedezca por amor, que le obedezca o se someta a él por amor. Pero a la vez también tendría que recordar el hombre que cuando Dios dice que no a algo es porque nos conviene a nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, dame esto, dame aquello? Y Dios nos ha dicho no. Y aparentemente a veces quedamos hasta resentidos por el no de Dios. Después de tiempo entendemos que el no de Dios es una bendición para nosotros. Dios nos dijo que no porque no nos convenía. Igual con el caso del árbol ahí en el huerto. ¿Por qué le dijo Dios que no? Porque no le convenía. El día que de él comiera, de ese árbol comiera, el hombre iba a morir. Por eso no lo comas, porque el día que tú comas eso, vas a morir. Y las consecuencias no solamente sucedieron en la vida de Adán y Eva en aquel entonces, las consecuencias las vemos en nuestra vida en la actualidad. Así que, mi querido hermano, qué importante que nuestros hijos aprendan a entender que cuando Dios dice no, es porque a nosotros no nos conviene. No porque Él no quiere caprichosamente. Él quiere nuestro disfrute aquí en la tierra, que seamos felices aquí en la tierra. Como dijo David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios quiere que disfrutemos de sus bendiciones en esta tierra, pero a la vez también hay cosas que no nos convienen. Y si no nos convienen, entonces no lo hagamos. No lo hagamos. ¿Cuántas señoritas en la actualidad se encuentran con grandes problemas en la crianza de sus bebés que no los tenían ellos en consideración porque desobedecieron a sus padres o desobedecieron a Dios? Y en la actualidad, pues ahí están niñas de 13, 14, 15 años que han elevado el número de madres adolescentes o madres niñas en nuestro país por no hacer caso. Ahora, ¿qué? El pecado da de repente un disfrute momentáneo, pero las consecuencias negativas son para toda la vida, porque ya arruinaron su futuro. Ya arruinaron la vida de su bebé porque les falta experiencia para criarlas, no tienen la vitalidad para hacerlo y de repente no solamente han arruinado la vida de su bebé, sino también la vida de sus padres, en el sentido de que ¿quién va a criar ese bebé? Si ellos tienen que salir a trabajar, ¿quién los va a criar? De modo entonces que mire todo el daño que hace el pecado. Así que qué importante que cuando Dios dice no a algo, es porque nos conviene. Y nosotros entonces deberíamos aprender eso para poder transmitirle eso a nuestros hijos en este tiempo, para que ellos no queden resentidos cuando le decimos no. Porque saben y entienden que no les conviene. Ahora, hay varias formas, por supuesto, de ir a la palabra del Señor, porque la Biblia es amplia, y cuando la Biblia dice no por ahí una sola vez, tal vez tendríamos que rebuscar o imaginarnos cosas. Sin embargo, cuando la Biblia repite y repite y repite algo, es porque pues eso es importante y hay que poner atención a lo que la Biblia repite, y es lo que deberíamos estar enseñando también a nuestros hijos. Como por ejemplo, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3 y el versículo 21. Hago una advertencia aquí. Si es que de repente usted no sabe manejar bien su Biblia, no se preocupe, apunte el versículo y casa lo lee con toda tranquilidad. Sin embargo, pues si usted puede manejar rápido su Biblia, búsquelo y léalo conmigo. Si no, pues yo lo voy a leer y usted escucha y en casa después usted puede repasarlo. Colosenses capítulo 3 y el versículo 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Otra vez, lo mismo que hemos leído en Efesios. No provoquéis a ira. Y aquí lo que está diciendo es: no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué?
para que no se desalienten. Es decir, nuestra actitud puede causarles un resentimiento, como en el caso de Raquel y Lea contra su padre, un alejamiento de nuestra presencia. Ahora es importante, por supuesto, que cada persona adulta ya haga su vida, en el sentido de que, pues si le toca ir a una ciudad distinta o a un país distinto, pues no sea un gran problema. En la actualidad tenemos, gracias al Señor, pues tenemos la ventaja de la comunicación. Los medios de comunicación han hecho que todo el mundo se acerque tanto. Podemos conversar con personas que viven en el fin del mundo cada día y vernos a través de un celular o a través de una pantalla, de una computadora. Y así se ha acercado el mundo en la actualidad. Pero sin embargo, antiguamente pues la situación no era así. Una persona que se alejaba, tal vez el medio más rápido para poder conversar con ellos era un telegrama. De modo entonces que la situación ha cambiado totalmente, y si la persona tiene que ir pues muy lejos todavía, podemos comunicarnos de continuo con ellos y agradecer al Señor por eso. Sin embargo, pues qué importante lo que encontramos aquí en la palabra del Señor en esta declaración que acabamos de leer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no quieran salir de tu presencia, como en el caso de Raquel, no quieran hablar resentimientos, como en el caso de Raquel y Lea. Génesis capítulo 18, el versículo 19, es otro versículo interesante que tiene que ver con este mismo tema. Y hablando aquí Dios acerca de Abraham, Dios va a decir así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué importante. ¿Por qué Dios bendijo tanto la vida de Abraham? Porque Dios sabía que él iba a mandar a sus hijos que guarden los caminos de Jehová. Ahora, esto es importante, hermanos, que entendamos. Tus hijos no son hijos tuyos a partir de los 12 años, 13 años, cuando tienes problemas con él. Tus hijos son tus hijos desde el momento que los engendraste. Y de aquel entonces deberías estar reconociéndolos así como tus hijos. Y valdría la pena que desde aquel entonces también comience una comunicación con tus hijos, para que así entonces, cuando ya tengan 12, 13 años, el tiempo cuando por la causa de la adolescencia sean un poco difíciles, pues reconozcan tu voz, la voz de amor con que tú les amas. Pero no esperes los tiempos difíciles para recién comenzar a tratar de tener comunicación con ellos. Son tus hijos desde el día que tú los has engendrado. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, comienza a enseñar, como en el caso de Abraham. Yo sé, decía Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir bendiciones sobre la casa de Abraham. Oh, hermanos, importante lo que encontramos aquí en la palabra del Señor respecto a ese asunto de seguir instruyendo a los niños en las cosas de Dios. Encontramos en Deuteronomio el capítulo 6 y el versículo 7 otras declaraciones aquí importantes. Mira lo que estamos leyendo de continuo. No son cosas aisladas, no es una expresión por ahí, son principios que vale la pena que como padres lo practiquemos en la vida de nuestros hijos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hemos enseñado últimamente que en la vida de Moisés eso fue lo que sucedió. Y hemos venido repitiendo de continuo de que pues es nuestro privilegio criar a nuestros hijos desde muy pequeñitos, para, en lugar de cantarles de repente cualquier canción, cantarles las cosas de Dios, repetirles versículos, conversar con ellos acerca de Dios, orar con ellos cuando comiencen a comer, para que ellos aprendan a agradecer
al Señor por la comida que ellos reciben. Oh, hermanos, qué importante es lo que encontramos aquí en la palabra del Señor. Tus hijos deben escuchar de ti cuando te levantes, cuando te acuestes, en cualquier momento, las cosas de Dios. Ese es tu privilegio. Pero pasamos un poquito más adelante y encontramos también en el mismo el libro de Deuteronomio, el capítulo 11 y el versículo 19, y aquí encontramos la declaración siguiente: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Salmos 78:4 también nos dice: no las encubriremos a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahí está. ¿A quiénes? A las generaciones venideras. ¿Eso significa qué? Tus hijos y qué más. Tus nietos. Si te ha dado el privilegio todavía de tener bisnietos, amén. Tus bisnietos también deberían escuchar de ti que las alabanzas a Jehová, la potencia de Dios sobre tu vida. En otras palabras, bendiciones. Dios te ha bendecido así y tú quieres que tus hijos reconozcan a Dios en su vida. Podríamos seguir mencionando versículos, pero vamos a uno más donde podemos ver una ilustración de lo que significa esto. Aunque en el contexto se refiere más bien a la abuela y a la madre de Timoteo, todavía es el privilegio de estas mujeres poder enseñar a este niño las cosas de Dios, de manera que cuando él ya se hizo hombre, se hizo un hombre de Dios, se hizo un predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. Dios lo puso como un gran predicador del Evangelio. Ahora, no estamos diciendo que tus hijos tienen que ser predicadores o misioneros, pero sí estamos diciendo que sean hombres de Dios, hombres que amen a Dios y, por supuesto, vivan y glorifiquen a Dios a través de su familia en este tiempo tan complicado. Vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15, y vea cuándo es que Timoteo aprendió de las cosas del Señor. Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo aprendió Timoteo estas cosas? Las cosas de Dios, desde su niñez. Por lo tanto, mira todas las porciones de versículos que acabamos de leer. La Biblia no nos está dejando aquí la crianza de los hijos a nuestro criterio, sino más bien son principios y vale la pena que nosotros como hombres de Dios lo pongamos en práctica en nuestros hijos. Ahora el tiempo nos ha ganado, pero de todos modos, a lo menos, me gustaría considerar 3 cosas rápidamente, así a la ligera, 3 cosas que toda esposa y todo hijo espera de su padre, del varón de la casa. Toda esposa y todo hijo está esperando del varón de la casa 3 cosas. En primer lugar, identidad. En segundo lugar, seguridad. Y en tercer lugar, está esperando estabilidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, tendríamos que considerar lo siguiente. Por ejemplo, aquí en nuestro país, todavía la mujer se casa y conserva el apellido. Aunque hoy día estaba conversando con mi esposa y dice que, con mi hija mayor, y me estaba contando de que hay leyes en nuestro país, nuevas leyes en nuestro país, que los hijos podrían llevar el apellido materno en lugar del apellido paterno, o invertirlo también, es decir, primero el apellido materno y después el apellido paterno. Ahora, por supuesto, todavía es algo novedoso porque habría que suceder muchísimas cosas para que eso pueda funcionar. Sin embargo, pues qué importante es que entendamos este asunto de la identidad. En el extranjero, en otros países,
pues la mujer se casa y automáticamente adquiere el apellido de el esposo, del varón. No así en nuestro país. Aquí para que eso suceda, pues entonces muchas veces hay que hacer una serie de trámites. Cuando mi esposa se graduó, todos sus documentos salieron pues a nombre de ella, ¿no? Mericia, Romero, Mejía. Para poder cambiar alguno de esos títulos, pues la cosa tendría que pagarse un montón de dinero y todo eso. Y dijimos, no, déjalo así. Tú has estudiado, tú has adquirido esos títulos, pues amén, no hay ningún problema conmigo. Así que, pues, sin embargo, pues no es así en otras partes del país. Pero el apellido es importante, es valioso. Es valioso. Qué bueno que puedan saludar a una persona y decirle, tú eres hijo de fulano de tal, y que el hijo se pueda sentir contento. Sí, él es mi papá. O la esposa, sí, él es mi esposo. Identificarnos con una persona de la cual no nos avergonzamos. Por lo tanto, mi querido varón, ten mucho cuidado en la forma como quieres vivir lo que a veces algunos varones dicen, es mi vida. No es tu vida. Si es que no conoces a Cristo como Salvador personal, el diablo es quien te adquirió como esclavo. Y si perteneces a Cristo, eres un hijo de Dios. Y por lo tanto, lo que tú hagas con tu vida afecta en gran manera a tu familia, en gran manera a la obra de Dios. Por lo tanto, es importante que consideres la forma como tú vives para la vida que el Señor te conceda. Porque puede ser que de repente tus hijos por ahí pues estén avergonzados de saber que fulano de tal es su papá. ¿Quién? Ese borracho, o ese delincuente, o ese estafador, o ese mentiroso, o ese pervertido. No se van a vanagloriar de que tú seas su padre. Al contrario, se van a avergonzar. Identidad es importante para los niños. Que ellos puedan decir con mucho orgullo que tú eres su padre. La segunda cosa que mencionamos es que requieren seguridad. Yo no sé, pero no tenemos que hablar mucho al respecto de eso, pues basta que un perro le ladre a un niño y el niño ¿qué grita? ¿A quién reclama? A sus padres, ¿no es cierto? Y generalmente con quien más tiempo pasa, su mamá. Por lo general, pues el perro le ladra a un niño y el niño ¿qué grita? ¡Mamá! ¿No? ¿Por qué? Porque en ella ha encontrado seguridad. Pues que las familias de esta iglesia encuentren la seguridad en el papá. Por eso es que Dios lo ha puesto como el responsable, la cabeza del hogar. Mi querido hermano en el Señor Jesús, qué importante es eso. Que puedan ser hijos que tienen una seguridad en su papá. Por ilustrarlo también como Dios procede. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros estamos fundados sobre la roca, ¿sí? No sobre la arena, estamos fundados sobre la roca. Y viene la lluvia y vienen los vientos, ¿y qué pasa con la casa que está fundada sobre la roca? No cae. Sin embargo, si estuviera fundada sobre la arena, ¿qué pasa? Vienen los ríos, viene el viento, ¿y qué pasa con esa casa? Se destruye. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesús, es lo que Dios quiere, que nosotros como varones, como el padre de familia, pues demos seguridad a nuestros hijos, que ellos puedan refugiarse en su casa, en su padre, el día cuando tienen dificultades en la calle,
o cuando tienen necesidad, alguna necesidad por causa de las circunstancias que pueden haber en el colegio, en la universidad o de repente en la calle, pero que puedan estar seguros con sus padres. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos tenido que a veces lamentarnos o corregir por ahí cuando de repente una señorita sale embarazada y tiene que contarle a su papá acerca de que ha tenido un desliz y ha pecado y está embarazada? Entonces la actitud del padre muchas veces es: vete de mi casa, no te quiero ver más en mi casa. Y nos preguntamos: ¿y a dónde va a ir? Ya no solamente perdió su relación, así por decir, con el Señor, en el sentido de que está en pecado, si es cristiana, y si no es cristiana, igual tiene la carga ahora de saber que tiene un bebé que va a tener que criarlo. ¿Y a dónde va a ir? Por lo tanto, qué importante es que los hijos puedan tener la seguridad de sus padres. Que sus padres puedan de repente llamarles la atención, pero de todo modo decirles: esta es tu casa. No te quiero fuera de esta casa. Esta es tu casa. Y que ellos puedan sentir la seguridad de su familia, de su hogar. Podríamos seguir hablando acerca de esta situación que demandan los padres, las esposas y los hijos, pero ya el tiempo nos gana. La tercera cosa que hemos hablado, que hemos dicho que los hijos y las esposas necesitan tener del varón es estabilidad. Estabilidad. La inestabilidad causa grandes problemas en la vida de los hijos. La inestabilidad también va a causar o correr a lo menos el riesgo de que cuando sean grandes nuestros hijos sean también tan inestables como nosotros. Ahora, hay varias formas en que podríamos ser inestables. Por mencionar simplemente, es el caso del trabajo, por ejemplo, ¿no? Es bueno que la persona tenga un trabajo estable o de repente una profesión que le estabiliza. Pero cuando vamos de un punto a otro, pues muchas veces eso nos causa grandes problemas en el sentido de que, por ejemplo, si habrá hoy día para comer o no habrá hoy día para comer. Todo trabajo es bueno, es importante. Yo miro a la gente trabajando y digo, qué bueno que tiene un trabajo. Veo a un taxista, por decir, qué bueno que sea un taxista que conozca las rutas y los huecos en todo Lima y pueda ganarse la vida de esa manera. Pero ¿qué tal si no hay pasajeros en ese día? Entonces no hay la seguridad que va a llevar el pan diario para casa. Ahora yo le digo algo que es sumamente importante: la seguridad, la estabilidad es valiosa para los hijos en el sentido de que pues pueden formar un mundo, una amistad, un círculo social que les va a ayudar en esa estabilidad. Hay centros de trabajo o hay formas de trabajo que de repente pues no lo producen, como por ejemplo los payasitos, por mencionar, ¿no? Un payaso tiene algunas leyes que lo protegen en el sentido de que sus hijos pueden educarse. Si él está trabajando, por decir, en Piura hoy día y mañana viene a Lima, su hijo puede continuar su educación aquí en Lima, no hay problema, hay leyes que lo protegen. Sin embargo, pues vea usted lo inestable del asunto. Recién estaba formando un amigo ahí en Piura, ya lo perdió porque tiene que venirse acá. Y diríamos, pues así la situación. Esos continuos cambios causan grandes problemas en la estabilidad emocional de la persona. Yo diría, tengamos mucho cuidado con eso y oremos al Señor porque es importante la estabilidad.
Es valiosa la estabilidad. Le damos estabilidad emocional a nuestros hijos con ser estables. Ten cuidado con tantos cambios de casa. Ten cuidado con tantos cambios de iglesia inclusive. Ten cuidado. Siempre he procurado decir a los hermanos, no es bueno que seamos cristianos saltamonte. Hoy día en esta iglesia, mañana en otra iglesia, pasado mañana o el próximo mes en otra iglesia. Cada vez que me enojo con alguien en esta iglesia, me voy a otra iglesia y me voy a otra iglesia. Sí puedes hacerlo, sin embargo, mira la inestabilidad en tu vida espiritual. Mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que como padre de familia les puedas dar una estabilidad a tu familia en una iglesia, que pueda crecer en las cosas del Señor y pueda darte su fuerza en las cosas del Señor en esa iglesia, que pueda alabar al Señor en esa iglesia, que pueda servir al Señor en esa iglesia y que pueda afrontar los problemas que puedan venir en esa iglesia. Pero la estabilidad es importante y ellos lo van a aprender de ti. Que le demos a nuestra familia, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, identidad. Que le demos seguridad y estabilidad. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante. Oremos al Señor pidiéndole precisamente que nos dé sabiduría para hacerlo bien. Los que todavía estamos criando hijos pequeños, que lo hagamos con la sabiduría de Dios. Los que todavía están criando tal vez niños que están lactando todavía, que Dios te dé la sabiduría para aprovechar al máximo ese tiempo que tienes con tu niño o con tu niña de continuo para estabilizarlo en las cosas de Dios, darle seguridad en las cosas del Señor. Padre amado, muchas gracias por darnos este tiempo, gracias por este día tan importante. Gracias por cada papá que está presente aquí en esta mañana y gracias por darnos un día en que podemos recordar la importancia de la paternidad, oh Dios. Gracias por darnos este privilegio de la fructificación, pero sobre todo, Dios, te imploramos por sabiduría. No queremos formar niños inseguros, no queremos formar niños inestables, no queremos formar niños que se avergüencen de sus padres, sino todo lo contrario, Dios. Que sigamos tu ejemplo, Padre Santo, que cada vez que le digamos no a nuestros hijos, ellos puedan entender que es porque no les conviene a ellos. Que cada vez que tengamos la oportunidad de orar con ellos, cantar con ellos, hablar de las cosas de Dios con ellos, lo hagamos con toda libertad porque sabemos que estamos enseñándoles a amarte y a servirte. Gracias, Dios, concédenos mucha sabiduría, pues te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.